Llegué a este panel tan importante que tiene que ver con la caída de la natalidad y qué nos dice este fenómeno sobre las nuevas prioridades de las personas, cómo impactan nuestras sociedades y qué futuro necesitamos diseñar. Para guiarnos en esta conversación, invitamos a nuestra moderadora y amiga de la casa, Marcela Tiner, que vino con la mejor de las ondas. Y también la van a acompañar Mariana Gallego, abogada especialista en Derecho de Familia, y Rafael Rothman, investigador principal del CIPEC y demógrafo social. ¿Se me escucha bien? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno ver caras amigas. Quiero ser muy honesta, ya que los prejuicios quitan felicidad y la vergüenza es un prejuicio. Como dijo el doctor Abadi, un poquito de vergüenza. Nunca hice esto, pero en realidad estoy tan feliz con lo que me he nutrido en todos estos paneles que hemos visto. Realmente, además, voy a llevar dos cositas a temas personales. Yo podría hablar de longevidad, porque tengo una mamá que realmente es un orgullo. Y además cómo se ha incorporado la tecnología también en mi madre, que es el papá de la otra señora que estuvo aquí. Mi mamá tiene 98 años, todos la conocen, usa el WhatsApp como nadie. Lo único que lo usa a las 3, 4, 5 de la mañana. Entonces, te agitas un poco. Pero después también anoté acá a Luis Huasquini de Manpower, que dijo, hay que adaptarse a partir de los 45 años, hay que reinventarse. Yo tuve un hijo a los 47 años. Así que me reinventé mucho en la vida, pero soy una mujer súper feliz de haber tomado esa decisión y además teniendo el reloj biológico de mi lado. Está Mariana Gallego, abogada, gran amiga y mi abogada personal además, y Rafael Rothman, a quien conocí hoy y que estuve mirando sus videos antes de venir acá. Los dos son dos personajes muy geniales. Rafa, creo que me voy a poner anteojos, la longevidad. Rafa es investigador principal del CIPEC y demógrafo social. Y vamos a hablar de este tema que en el mundo realmente preocupa. Tema global, ¿no es cierto, Rafa? Pero el problema demográfico estoy hablando. Y también vamos a hablar con Mariana, que ¿qué pasa? Que las mujeres ya no quieren tener hijos o que dilatan lo que acaban de decir de tener hijos a partir de los 40 años, como decía en España, que después, por supuesto, tienen un solo hijo. Entonces, la reflexión era, quería darles unas cifras antes. Según la ONU, la tasa de fertilidad cayó de 5 hijos por mujer en los años 50 a menos de 2 en la actualidad de la Argentina. Según el INDEC, en 2022 hubo un 38% menos casamientos que en el 80. Wow. Al mismo tiempo, el promedio de duración de las parejas es de 4 años. ¿Qué trabajo tenemos? No, terrible. Es de 4 años. Crece la edad promedio de matrimonio y maternidad. Y el matrimonio deja de ser el proyecto de vida. Eso me parece bien. El costo de crianza, el pesimismo sobre el futuro y la inestabilidad de las parejas son algunos de los factores que se señalan como causales de esta tendencia demográfica. Vamos a aprender un poquito si es irreversible, qué pasa y cuáles los factores que las mujeres o las parejas, vamos a hablar acá, no, que hay muchas mujeres que toman la decisión de ser madres solas, o no, absolutamente. ¿La decidimos las mujeres, la maternidad? Es que vos sabés que esto que decías es clave, Marcela, porque lo primero que hay que pensar es si hoy por hoy el matrimonio, sí, como institución, como todos lo conocíamos, sigue siendo fundamental para la formación de la familia. Antes era impensado decir, bueno, ¿cuál es el proyecto de vida? Bueno, me pongo de novia, ahorro, me caso y después tengo hijos. Y ese era el único concepto de familia que se conocía.
Este proyecto de familia fue durante muchísimos años regido por un código creado por Vélez Sarsfield, el Código Civil 1869, y nuestro país demoró 146 años en reformarlo. Llegó en el 2015, por supuesto, con muchos cambios, y entre ellos, y vos lo sabés muy bien, muchas reformas en relación a familia y al divorcio. Antes había que explicar por qué las mujeres y los hombres se divorciaban. Decidían divorciarse. Claro, Sí. había culpables e inocentes. Además había que explicárselo a 20 personas. ¿Vos te acordás? O sea, había que probar el adulterio, las injurias. Era tan insólito que los que nos divorciamos con la ley vieja teníamos que atravesar por 2 audiencias. En la primera le contábamos al juez que nos queríamos divorciar y nos mandaba a pensar a casa durante 30 días. Porque capaz que cambiábamos de idea, ¿viste? Yo cuando me divorcié, perdón, la primera Sí. vez, el juez me dijo, ¿estás segura que se quiere divorciar? Señor, estoy acá sentada, ¿qué estoy haciendo? Bueno, exacto. Bueno, por suerte, con la reforma del 2015, todo esto desaparece. Ya no hay culpables inocentes. Como si un tercero nos pudiera decir, puertas adentro de nuestra habitación o de nuestra casa, quién de los dos es el culpable. Y esto para mí fue perdón, voy a ser, me parece un poquito feminista en esto, y saben que no soy muy extrema, pero las mujeres somos las responsables de este cambio fundamental. ¿Por qué? Porque antes la forma de familia era la mujer que se quedaba en casa cuidando a los chicos y el papá que salía, alimentaba y trabajaba. Entonces el divorcio lo decidía el hombre. Ahora el divorcio puede ser unilateral, no requerimos explicarle nada a nadie. Las mujeres, gracias a las técnicas ¿Puedes ir sola? totalmente unilateral, te levantás a la mañana, como dice Hoy me acá divorcio. mi Silver marido, que está acá presente, te levantás a la mañana con ganas de divorciarte y te divorciás. Y también las técnicas de reproducción asistida, que vos hablabas que fuiste mamá a los 47, también fueron incorporadas en la reforma del 2015, lamentablemente no la gestación por subrogación, una gran deuda de nuestro país que los abogados vamos a intentar incorporar, pero creo que todos estos cambios de nuestro código están relacionadas con el nuevo concepto de familia que no necesariamente están atadas al matrimonio. Les quedó claro, ¿no? Rafa, el descenso de los nacimientos, de tener hijos, ¿es una tendencia irreversible o podemos esperar algún tipo de recuperación en el futuro? ¿Qué está pasando en el mundo? Pues es un problema global esto. A ver, yo estaría la palabra problema encapsulada un ratito. Ok. Creo que hay que discutirlo. Sí. Es una tendencia global, es una tendencia que empezó con la Revolución Francesa. Tiene casi 300 años esto, no es que la semana pasada. Lo que ocurre es que la demografía, tengo una amiga, una colega que dice que la demografía es la ciencia de las alarmas. La gente se acuerda de la demografía cuando se asusta. Cuando es muy visual, cuando ya es muy notorio. La primera vez que se habló de demografía en el mundo fue a fines del siglo XVIII, cuando el señor Malthus vio que la población inglesa crecía muy rápido y dijo, hagan algo. Después, como calmó, no pasó más nada. Volvimos en los años 50, 60, 70 del siglo XX, cuando la población crecía muy rápido y nos asustamos. Y después, como se calmó, no pasaba nada. Ahora, como vemos que está cayendo rápido la fecundidad, nos asustamos y volvemos todos a hablar de demografía. Cada vez que hay una alarma, aparecemos los demógrafos, somos los bomberos de la comunicación. Pero es una tendencia que es básicamente el resultado de cosas muy buenas. Recién Mariana mencionaba muy apretadamente cosas que han mejorado. A ver, en los últimos 300 años lo que pasó es que pasamos a tener una sociedad patriarcal, cerrada, donde las mujeres el único rol que tenían en la vida era producir hijos y acompañar a la pareja, a una sociedad igualitaria, a la que le falta un montón, pero que ha avanzado muchísimo y ha avanzado cada vez más, donde cada vez más hay equidad, donde cada vez más hay protección a los niños, donde cada vez más hay oportunidades para todos en la sociedad. Y eso hace necesariamente que de alguna manera el rol de la mujer vaya cambiando a ser exclusivamente madre y pareja a ser un miembro de la sociedad que quiere, no quiere, decide, no decide, se enoja, no se enoja, quiere tener hijos, no quiere tener hijos, quiere cosas, después se arrepiente. Una persona que hace cosas, ahí se equivoca, no no importa, digo, como cualquiera. Y esa dinámica lleva a que entonces necesariamente baje la fecundidad en todo el mundo. Eso pasa en todo el mundo, empezó en Francia, siguió en otros países europeos, en Argentina arrancó
más o menos en 1900, algo raro pasó que fue bajando, no parejo, sino con algunos saltos. Se me ha preguntado si hay alguna posibilidad que se revierta. En general, la fecundidad no es una línea recta, no es que lo que pasó en los últimos 3 años va a seguir para siempre. Sube y baja más o menos suavemente, porque como responde a comportamientos individuales. El número de hijos que tiene la sociedad argentina es el resultado de la suma de millones de decisiones individuales, y cuando cada uno de ustedes piensa si cuando tuvo o cuando no tuvo hijos, esa decisión no es una decisión que hoy me levanto y me divorcio. Total. Digo, es una tremenda decisión. ¿Qué la pensás? ¿Te arrepentís? Pensás hasta que decidís, es una cosa muy fuerte y eso lleva mucho tiempo, entonces eso cambia mucho. ¿Crees que en la sociedad actual se piensa tanto o todo es mucho más rápido en la sociedad actual? No, es decir, no quiero tener hijos, yo voy al mi norte, es tal cosa. No, la paternidad, la maternidad es algo que siempre se pensó mucho. En realidad, hace 200 años se pensaba menos, ocurría, pero cuando vamos pudiendo tomar la decisión se piensa más y va variando mucho. Entonces sube y baja un poquito. Ahora, lo que no va a pasar nunca es volver a los niveles del 1900. Históricamente el mundo tenía 7 hijos por mujer. Claro, Esto no ocurre más. Sí. Y no va a ocurrir más. En todos los estratos sociales. Y ha ido bajando en todos lados. La gran discusión, como estamos en ciencia de las alarmas, el susto que tenemos ahora, que genera en algunos ámbitos la baja natalidad, que quieren hacer al respecto y quieren políticas, en general esas políticas son muy, muy inefectivas. Yo conozco en la historia 2 casos de políticas efectivas de aumento de natalidad. Una es la Rumania de 1967. Cuando de un día para el otro, el dictador Ceausescu se levantó, prohibió los anticonceptivos, prohibió el aborto, obligó a que las mujeres vayan una vez por año a una clínica que la revise para ver por qué estaban embarazadas, con una cosa de violencia total, represión total, pegó un salto en la fecundidad por unos años. La otra es Argentina. En 1974, principio de 1974, un decreto firmado por Perón y López Rega, básicamente prohibió los anticonceptivos y prohibió toda conducta que lleve al control de natalidad. Vamos por todo. Esto provocó, y siguió con los militares, un pequeño salto en la fecundidad durante la década del 70. Cuando volvió la democracia, asumió el gobierno de Alfonsín, lo revirtieron rápidamente, empezó a bajar otra vez. O sea, si vos querés una política que cambie la natalidad, necesitas una política, no algún incentivito, un bono, necesitas algo violentamente represivo, que entonces es horrible, jamás, pero funciona, y funciona un poquito, y por un tiempito. Y rápidamente la gente se adapta, porque las decisiones que tenemos cada uno de nosotros en nuestra familia son mucho más fuertes que las que cualquier político se le ocurra que el país necesita o no necesita, y es muy difícil que nos cambie. Y como la sociedad cambia, a pesar de que algunos políticos ahora o en el pasado pueden no gustarles, y la sociedad cambia a ser más igualitaria, a darle más oportunidades a las mujeres, a que el mercado de trabajo sea más abierto, inevitablemente eso genera que las mujeres tengan menos hijos. ¿Eso es un problema? No, no es un problema, es una realidad. Lo que es un problema es cuando las instituciones que tenemos, las políticas que tenemos, no reconocen eso. Si nosotros queremos tener, es otra discusión, pero si nosotros queremos tener un sistema previsional pensado para 1950, que funcione bien en 2050, la culpa no es de la demografía, la culpa es de quien quiere que el sistema previsional sea el mundo 100 años después. No funciona. Bueno, sí. Entonces, esas son las cosas que hay que decir. Pero ¿por qué decís en un momento dado, viendo tus videos, que América Latina es un continente envejecido? A ver, América Latina está envejeciendo. Escuchaba recién a alguien que decía, bueno, no estamos envejeciendo. No. Estamos envejeciendo cronológicamente, no hagamos lío. La edad promedio es más que antes, somos más viejos. Por suerte, ser más viejos no quiere decir estar en peores condiciones de salud, vivir menos tiempo. Pero somos más viejos. Antes la edad promedio era 30, ahora es 40. Somos más viejos. Yo todos los años envejezco un año, hay que asumirlo, bancársela, y vivir con eso y resolver cómo vivir mejor con eso, y por suerte cada vez estamos mejor en condiciones de vivir mejor, pero estamos envejeciendo. Cada vez somos un poquito más viejos. ¿Por qué? Porque nacen menos chicos y porque vivimos más tiempo. Incluso, perdón doctor, también no solo la gente se casa más grande, tiene hijos más grandes, sino que también tiene menos hijos por eso, tiene por ser más grande. hijos por ser más grande, también porque piensa la cuestión económica, porque las dos partes del matrimonio trabajan, pero también hay que agregar que se divorcian más grandes.
Antes, creo que vos diste una estadística que en 1980 se divorciaban. A la luz del 2020 un 40% menos. Sí, que en el 2022 hubo un 38% menos de casamientos. Es así. Y vos fíjate que está en el 80. Exactamente. Está íntimamente relacionado con que hoy, como es más fácil divorciarse, los que se casaban en el 80, 70 y pico, 80, que se casaban a los 25 y no a los 35 como se casan ahora, hoy son personas que se divorcian a los 60, 65 años. Una situación impensada en la época de antes, porque uno llegaba a esa edad y como ya faltaba poco para terminar... Ahí se divorcian silver. Ahí se divorcian y cada vez más. Y cada vez más. Y entonces, en el ¿cuál es el planteo que se hacen ahí? Cuando vos tenés esos casos, ¿qué se dicen? No, yo quiero ser libre, quiero vivir otra cosa, quiero desarrollarme, quiero apostar a estos nuevos desafíos. Exacto. Durante un montón de años me dediqué a criar hijos, todos mis hijos se recibieron, mi marido le perdoné, por ejemplo, infidelidades, que se vaya de viaje, que haga su trabajo y yo me quedé en casa. Entonces ahora quiero vivir. Tengo un montón de situaciones de este estilo. Es verdad, ¿no? O sea que se va más en busca del logro personal, ¿no? Absolutamente. A medida que vas creciendo. Sí, yo creo que sí. Y otra situación que también es destacable, que tenía que ver con los cambios que comentaba el doctor, es que también cambió no solo la figura de la mujer, que para mí es la gran impulsora con su autodeterminación y con su independencia, sino también el rol de los hijos. Los hijos hoy tienen una voz que antes no tenían, tienen un rol que antes no tenían. Por eso a veces se tienen menos, me parece debe ser bastante más difícil criarlos, se los escucha de otra manera. Pensemos que el término patria potestad, que tenía que ver con el pater family, las decisiones que solo tomaba el hombre, pasó a ser responsabilidad parental, pasó a ser este cúmulo de ejercicio de derechos y obligaciones sobre los hijos, y la tenencia desaparece, porque los hijos no se tienen, se cuidan. Entonces toda esta cultura... Pensarlo en el muy largo plazo, que es más fácil, porque a veces cuando pensamos en algunos años se ve menos claro. Nuestros tatarabuelos, o sea, hace 150, 200 años, tenían 7 hijos. La mitad se les moría antes de los 5 años, y era terrible, pero ya sabían que iba a ocurrir. Y entonces era parte de la vida y seguían. Los que sobrevivían, algunos tenían un poquito de educación, en general muy poquito, todos empezaban a trabajar a los 5, a los 8 o a los 10 años. Era una vida en la cual los chicos no eran un problema en términos económicos. Por suerte, hoy son un problema, a veces son demasiados problemas y podemos discutirlo, pero en principio, hoy son un problema. ¿Por qué? Porque nosotros para nuestros hijos queremos que sean felices en términos generales. Pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que tengan buena educación, que tengan una vida agradable, que tengan algo que es carísimo, que es tiempo nuestro. Debemos dedicarle tiempo. Entonces, cualquiera de nosotros se da cuenta que hoy no podemos tener 7 hijos que hacer eso. ¿A vos te parece que todos los padres más modernos quieren dedicar tanto tiempo? Yo creo que viene más la realización personal de esos padres que tienen esos hijos, que les ponen a aprender a los 4 años 3 idiomas, que los mandan a natación, fútbol, tenis, y por ahí el chico no tiene muchas ganas, pero también es un exceso de ocupación que los padres quieren para los hijos, para tener más libertad ellos. A veces sí, a veces no, pero compararlo de vuelta con cómo era hace 200 años, cuando el pibe lo que lo hacía, lo mandaba a trabajar. Nadie se preocupaba en sentarse a jugar con un nene. No existía el concepto. Ahora, muchos padres no lo hacen y les da culpa porque no saben, porque saben que deberían, yo por lo menos. De hecho, los niños, niñas y adolescentes fueron sujetos de derecho por primera vez en nuestro Código Civil del 2015. Antes no eran considerados sujetos, por eso no tenían voz. Claro. No tenían voz. Exactamente, no tenían voz. Hoy, en un juicio, puesto a elegir en un divorcio con quién querés vivir, se les pregunta. El juez tiene la obligación de escucharlos, habitualmente a partir de los 8, pero su opinión es vinculante y decisoria, digamos, a partir de los 13 años. Hasta pueden tener abogado, contra sus padres. Estaba pensando, ya que esto es un tema, para evitar la palabra problema, es un tema global. La caída de la natalidad es una oportunidad ¿a qué? Es una oportunidad tremenda porque nos cambian algunas reglas del juego. A ver, deja de explicarte una vez más por qué no es un problema. Estamos envejeciendo, por eso yo reivindico la
La razón por la que envejecemos son dos. Porque vivimos más tiempo. Que es buenísimo. Y porque tenemos los hijos que queremos y no los que nos tocan. Digo, son los dos mejores síntomas de desarrollo social. Entonces no puede ser que sea un problema la consecuencia de lo mejor que nos pasó a la humanidad. Claro. Entonces, el problema es cómo nos adaptamos. Hay desafíos, pero hay oportunidades tremendas. A mí me impresiona mucho una oportunidad que yo remarco y batallo en la discusión permanentemente. Argentina, en su evolución extraña de la fecundidad, bajó más lento de lo que debería haber bajado durante buena parte del siglo XX, y en los últimos 10 años se derrumbó, bajó muy rápido la natalidad en los últimos 10 años, casi un 40%, entre las mujeres adolescentes bajó un 70%, maravilloso. Desapareció no desapareció, pero casi desapareció la fecundidad adolescente, que son casi siempre partos intencionales, así que está buenísimo. Ahora, entre los efectos raros que tiene, es que hoy en las escuelas primarias en Argentina entran menos chicos que el año pasado. ¿Por qué nacieron menos chicos? Y se cierran jardines. Por primera vez en la historia argentina, los ministros de Educación, en lugar de estar todos los años diciendo ¿cómo hago el año que viene para contratar a más maestros y abrir 3 escuelas nuevas porque vienen más pibes y tengo que meterlos a un lado? El tipo se puede sentar y decir, che, el año que viene vienen menos. Puedo sacar a estos 200 maestros del frente de aula y mandarlos a hacer un posgrado que vuelva mejor dentro de 2 años. Puedo hacer más escuelas de tiempo completo. Puedo cerrar ese edificio que me está cayendo a pedazos y concentrarme en edificios de más calidad, que entonces ahorro plata porque despreciaba plata porque no podía cerrarlo porque me hacía falta desesperadamente más. Puedo hacer cosas en la educación que no podía. Y esto no es solamente qué divertido. Argentina tiene un gravísimo problema de calidad de educación. Y de pronto tenés algo que para nuestras mentes acostumbradas a la realidad económica argentina es insólito. El presupuesto, la plata disponible por alumno está aumentando, y no porque hay más plata, porque hay menos chicos. Pero aprovechémoslo, usémoslo para entonces que la educación sea mejor. Y no solo porque es una buena idea, porque esos menos chicos son los que en 20 años van a estar trabajando y van a tener que producir bienes y servicios para mantenernos nosotros. Entonces necesitamos que esos chicos sean mucho más productivos de lo que somos nosotros. Y para eso tienen que estar mucho mejor educados. Entonces, si aprovechamos la oportunidad ahora, es un golazo. Porque ellos van a estar mejor y nos hacemos más ricos todos porque ellos son los que van a estar produciendo riqueza dentro de 20 años. Si no hacemos nada y los maestros que nos sobran los dejamos tomando un café mientras no hay alumnos, si las escuelas se caen a pedazos, los dejamos si hacemos todo eso, y bueno, vamos a dejar pasar la oportunidad y nos va a pasar algo que es una catástrofe. Tengo un amigo que suele decir una frase que me parece brillante, y es que las personas tenemos el desafío de hacernos ricos antes de hacernos viejos. Nadie se hace rico a los 85 o 90 años. Si vos querés ser rico a los 85 o 90 años, te tenés que ser rico a los 40, a los 50 para después llegar. A las sociedades les pasa lo mismo. La sociedad se tiene que ser rica antes de hacerse vieja. La sociedad argentina hoy todavía es joven, pero está envejeciendo y envejeciendo rápido. Si no nos hacemos ricos ahora, y hacerse rico quiere decir más educación, más infraestructura, más tecnología, más producción, más productividad. Si no nos hacemos ricos ahora con esas cosas, en 30 años vamos a estar en el horno. Porque ahí va a ser mucho más difícil, porque ahí vamos a ser mucho más viejos, porque ahí el tamaño de la fuerza de trabajo va a ser más chica que ahora, y además son los chicos que salen de la escuela sin saber leer, sin saber matemática, va a ser gravísimo. Tenemos que resolver esos problemas ahora. Es una oportunidad, pero es un desafío enorme. Entonces, el cambio demográfico que estamos viendo ahora es buenísimo, es un golazo. Pero hay que aprovechar las oportunidades, porque los desafíos se vienen seguro. Interesante, que me encanta el tema. Decime, y por ejemplo, las mujeres que contundentemente dicen no quiero tener hijos, con parejas, sin parejas, solas, el método que elijan, ¿por qué congelan todas óvulos? Quiere decir que la determinación puede ser el día de mañana muy cambiante. Absolutamente. Yo creo que hoy esta posibilidad de las técnicas de reproducción asistida hace que las mujeres sintamos que se nos extiende la vida. Esto es absolutamente así. Y de hecho, no solo para las mujeres. Por primera vez el código, acá hay varios médicos que ya estoy viendo, y el nuevo Código Civil incorpora la figura de la impugnación de maternidad. Esto era algo absolutamente impensado también. ¿Por qué? Porque mujer era la que paría, la que daba a luz un hijo. Era impensado pensar que hoy una mujer puede ser simplemente una gestante y no tener vínculo biológico con el hijo que acaba de parir.
Sí. Esto es una maravilla. Es difícil de entender. Es difícil de entender. Es difícil de entenderlo. Pero sobre es todo que, cuando tenés hijos. por supuesto, pero es lo que le permiten a muchas mujeres estar en condiciones de igualdad y poder atravesar la barrera quizás médica que se lo impide. Yo tengo varios casos de mujeres que por razones de salud o porque no tienen útero, porque tienen alguna enfermedad, desean ser madres, pero no pueden y necesitan recurrir a la gestación por subrogación. Entonces, es necesario regularla, es necesario legislarla y también es cierto que le permite a la mujer a los 48 años Tener un hijo. tener un hijo. Claro. Marcela, déjame dar un dato que tiene que ver con esto que me impresionó mucho cuando lo vi. La fecundidad en Argentina, la natalidad, cayó un 40% en los últimos 10 años. Cayó en todas las provincias, cayó muy fuerte entre las mujeres más jóvenes. Hay un grupo en el que no solo no cayó, sino que subió un 50%, mientras caía todo, subió un 50%. Son las mujeres que tienen su primer hijo después de los 40. Claro. Aumentó, disparó. Son las mujeres que están postergando, congelando óvulos, tomando decisiones más adelante. En algunos casos porque fue una decisión consciente, racional, estratégica de postergar, en otros casos porque no podían, en otros casos porque también ocurre, conozco casos cercanos, gente que te dice yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener hijos, ops, tengo 43 años, quiero un hijo, ¿no? Y está perfecto, me parece bárbaro. Mi discusión con esa gente es no me digas que no vas a tener hijos porque no tenés la menor idea, me decís que no vas a tener hijos ahora, después decidí después. Decidí cuando uno no decide para los próximos 20 años, uno decide todos los días. Entonces, y cuando pasa eso, es muy claro que lo que está pasando es que además está bajando la natalidad, está viendo este proceso, este efecto postergación. Sí, ese efecto postergación que como dijimos antes. Está clarísimo. A un hijo más. Y lo ves en los números. Claro, por supuesto, está muy bien. Cuando postergas tenés menos, porque no vas a tener 7 si empiezas a los 40. Y lo decide la mujer. Y cada vez más lo decide la mujer. Convencida de eso. Lo decide la mujer en general, no sola. Pero no ocurre lo que ocurría con las tatarabuelas. ¿Por qué decir no solas? Bueno, porque lo deciden. Porque muchas en veces muchos casos lo A mí me deciden parece pareja. que se ha cambiado lo que es la familia. No puede pasar. inclusive. En muchos casos lo deciden pareja. Lo que no ocurre, que ocurría hace 40 años, que era un mandato, que la mujer tenía que opinar, tenía que parir. Sí, Ahora, sí. en algunos casos lo decide sola y en otros casos lo decide con su pareja. Lo que no ocurre, que ocurría antes, es que le informaban a la mujer que iba a tener hijos. Claro. Eso no ocurre. Claro. Sí, lo que es increíble porque cuando sucede eso, en muchas familias que hay padres, todo eso, también deciden que esa generación silver no sea abuelo. Ese es un tema complicado. Ya es más complicado. Yo tengo un nieto, es el bebé más lindo del mundo, pero es un truco privado mío, pero conozco muchos amigos de mi edad que dicen, mis nietos, ¿dónde están? Y lo ves en los diarios, y es una nota que sale habitualmente. En parte tiene que ver con el descenso, en parte también tiene que ver con el fenómeno que decimos recién de la postergación. Porque si mis hijas tienen sus hijos a los 40, y bueno, me tengo que esperar que lleguen a los 40, no lo van a tener cuando yo tenga 50, lo van a tener cuando yo tenga 80, porque es cuando ellas tengan 40. Entonces ahí es donde está la discusión de qué está pasando. Y también hay distintas formas de maternar, ¿no? Bueno, en mi caso, que absolutamente. Sabes que no soy mamá por una decisión y la realidad es que yo siento que materno en cada expediente judicial donde preservo a un niño, no hay necesidad de maternar siendo madre para entender ese rol. Samantha Schweblin, una gran escritora a quien admiro mucho, el otro día en una conferencia le preguntaron cómo hacía para hablar y para escribir en sus libros como madre sin serlo, y ella lo miró al periodista y le preguntó: ¿usted cree que todos los que escriben sobre asesinos seriales matan gente por ahí? Claro. Creo que, ¿no es cierto? No hace falta para poder ser abogada de familia, ser madre, y bueno, nada, me parece que es muy importante tener esa decisión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué consejo nos da, doctor, para seguir habiendo hijos, teniendo chicos en el mundo? Sí. Lo que tenemos que hacer primero, entender. Segundo, no asustarnos, no jugar a la alarma, jugar a pasar. Estás segura de lo que estás diciendo, ¿no? Eso no. Y entender qué implicancias tiene. Lo crítico que tenemos que hacer en un proceso de envejecimiento poblacional como el que tenemos y de cambio en la natalidad como el que tenemos, es empezar a adaptarnos a lo que viene y no resistirlo. Yo suelo decir, así como decía lo de pensar en la educación, algo que es
obvio cuando uno piensa en ese contexto. Alguien se tiene que sentar con quien trabaja en la formación de médicos en un país como el nuestro, y el mensaje es, muchachos, menos pediatras y más geriatras. Yo creo que vos tenés un problema, porque va a haber, papá no sé si tenés un problema, hay menos matrimonios, pero hay más conflictos de familia, así que no tengo muy claro. La gente se sigue casando, pero se divorcia aún más. Pero absolutamente. Entre comillas, cambia el mercado, en algunos casos un mercado de verdad, un mercado de productos, ¿no? Pero en muchos casos lo que hay es que cambian las demandas. Quienes tienen escuelas privadas chiquitas, el dueño de la escuela privada chiquita, tiene un problema y tiene que pensar qué va a hacer porque va a haber menos chicos, porque nacen un 40% de chicos. Es como si produces dulce de leche y te bajan 40% el consumo de dulce de leche y va a tener un problema. Y te agrego algo, aunque la gente no se case y no haya matrimonios, la ley dio lugar a las uniones convivenciales, a las uniones civiles, a las separaciones, a hablar de régimen de comunicación aunque no estés casado, con lo cual el conflicto está sin la institución del matrimonio. Así es, bueno, hemos llegado al fin de este panel. Me encantó, gracias a los dos. No, gracias por Lo mismo digo, no, me encantó. Pero quiero decir una cosa, comencé al principio. Hablamos de todo, pero se dice poco la palabra amor. Y cuando decidí tener mi hijo grande, siendo una mamá grande que iba al jardín de infantes y todo, todas corrían, se agachaban, se tiraban, y yo sentadita, como ya tenía 2 hijos, me sentía re canchera igual. Pero quiero decir que también la gran decisión de tener otro hijo más grande fue por puro amor. Y eso es muy valioso. Muy bueno. Gracias. Muchas gracias a los tres. Excelente panel. Gracias, Marce.